Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, llegó el momento. Vamos a esperar un cachito, un poquitito, para que la gente que está recién prendiendo. Lindo día, ¿eh? Muy lindo. Voy a tomar un poquito de café. Hola, Tomás. Hello. Gracias. Qué divino. A ver acá. No sé por qué no se ve acá. Ah, ahora está. Ahí veo. Bueno, voy a comenzar. Igual después queda grabado. El que no pudo escuchar el principio pone para verlo de vuelta. Bueno, el trabajo del árbol. Em, yo comencé hace 6 años con esto, que la verdad es increíble. Hola Pedro, todos los amigos de mis hijos, me encanta. Muy bueno. La juventud arriba, muy bien. Uy, tu conexión es deficiente. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿por qué es deficiente? ¿Me escuchan? ¿Ustedes me escuchan? ¿Me escuchan? Avísenme, porque no sé. Ah, está ok. Bueno, buenísimo. Ah, buenísimo, bárbaro. Gracias, Mirna. Muy bien, bueno, voy a seguir, porque acá Facebook me ponía que no estaba bien. Cristina, bueno, no voy a saludar a todos, después los saludo porque si no, no hablo. Gracias por estar ahí. Bueno, el trabajo del árbol. Em, yo empecé con esto hace 6 años y la verdad que fue como la respuesta a muchas cosas que durante 30 años no lograba dar pie con bola. Buscaba por muchos lados cómo resolver, cómo arreglar y no. Di vuelta a todo y no podía. Eh, ¿qué quiere decir el trabajo del árbol? Uno no solo hereda el color de ojos, de piel, de padre, madre, abuela, abuelo, bisabuelo. Uno hereda memorias. Cuando las memorias son buenas, todo bárbaro. Pero cuando uno hereda memorias de traumas muy fuertes, eso después a quien lo hereda deja, deja marcas. Son como paredes donde uno ya no puede moverse. Eh, pongamos un ejemplo. Digamos que uno tuvo un bisabuelo que estuvo prisionero y no le daban de comer. Y yo heredo algo de él. O sea, puede ser que me pongan el mismo nombre o que por fechas, este, o que por fechas seamos dobles. Ser doble quiere decir eh, que heredo el inconsciente de esa persona. Heredo lo que esa persona sentía, lo que quedó marcada en esa persona. Entonces, digamos, volvemos a este bisabuelo que estuvo preso. Eh,
y no tenía para comer. Entonces, la comida va a ser un tema en el heredero. O voy a comer de más y voy a ser gordísimo, o siempre voy a estar obsesionado con la comida, eh, o no voy a poder nunca engordar, porque no es que como él no pudo comer, yo me voy a comer todo y voy a ser gorda. Por ahí soy un flaco o soy una flaca, o sea, todo va quedando guardado. Si se llega a no escuchar, avísenme, porque me ponen que tu conexión es deficiente, así que no sé, bueno. Em, eh, Todas las memorias están guardadas. Entonces, el trabajo del árbol consiste en tomar conciencia de quién heredo cosas, por eso se hace el estudio del árbol, ¿no? Por eso hay que buscar fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento, fechas importantes. Por ejemplo, si mi familia se traslada de un país a otro, es una fecha importante. Muchas veces no se consigue la fecha, pero bueno, cuando uno empieza a trabajar el árbol, eh, se empieza a mover y empieza a llegar información. Parece algo increíble, pero es así. A mí me pasó que yo había hecho un corte de programas con unos bisabuelos pensando que eran con ellos eran los que habían sufrido un problema muy grande en la Segunda Guerra y no pasó nada después de hacerlo, nada. Yo no tenía más información. Y a los 3 meses me contacta un familiar que yo no sabía ni que existía, que viven en Costa Rica, mi doble, Eli Feinstein, y me cuenta que él está haciendo el árbol hace 15 años. Entonces me manda toda la información y ahí me doy cuenta que el duelo que hice con mis bisabuelos no eran esos bisabuelos, eran otros. Con esto les muestro eh, que a medida que uno empieza a trabajar el árbol, empieza a venir información. Y aparte, uno está trabajando por uno, pero todo el árbol es el que se sana, no es yo sola, porque es como el planeta, somos un planeta. Está bien, cada uno está en un país, en una ciudad, en una casa, pero todos formamos parte de un planeta. Y la familia es un sistema. Por eso las constelaciones familiares, y acá en esto del trabajo del árbol, eh, se resuelven cosas, porque con tal de que haya un representante, este representante tiene la energía de ese sistema. Muchas personas no pueden conseguir datos, no pasa nada. Yo siempre escribo, porque esa es la pregunta que más personas me hacen. No tengo datos. ¿Puedo hacer igual el trabajo del árbol? Siempre se puede hacer el trabajo del árbol. Las personas que son adoptadas también, porque no es casual que hayan elegido esa familia para adoptarlos. Esa familia que los adopta tiene cosas de su familia originaria, digamos, de la familia biológica. Volviendo a la cantidad de, o sea, a la energía que se mueve. Somos como una red. Si yo cambio mi forma de entender las cosas, toda la red se modifica. Bueno, hay familias que es mucho más rápido y hay familias que no, porque bueno, son estructuras mucho más rígidas, pero siempre va a haber cambios. El trabajo se hace para uno, yo no voy a hacer el trabajo para otro. Puedo decirle algo, pero el trabajo es para sanarme yo, ¿no? No es por egoísmo, es que cada uno tiene que respetar
el libre albedrío de cada persona, ¿no? Es así. A mí me ha costado dejar de insistir, pero bueno, al final creo que entendí. Hago lo que tengo que hacer para mí. Igual la energía se empieza a mover para todos, pero bueno. A ver, ustedes pueden hacer preguntas, ¿eh? Saben, pueden hacer preguntas. Eso a mí me ayuda eh, para poder ir hablando de lo que le está interesando a quien está escuchando. Un momentito. ¿Me ven? Bueno, no sé. Por ejemplo, si yo me llamo igual que mi abuela, si yo me llamo igual que mi abuela, voy a repetir inconscientemente lo que a ella le ha pasado, qué es lo que ella sufrió, qué es lo que dejó sin resolver. Claro, nadie sabe esto, muy poca gente sabe esto. Entonces yo les voy a contar un ejemplo para que comprendan cómo funciona cuando uno es doble de alguien, del árbol. Hace 2 eneros mi hijo Johnny, que es mi hijo mayor, me dice vas a ser abuela. Bueno, yo cada 3 segundos me acordaba lo que él me había dicho y estaba en el cielo, feliz, feliz, feliz. Pero más o menos a los 15 días empiezo a sentir que me voy a morir. Y yo digo, estoy loca, ¿cómo me voy a morir? Es el tercer momento más feliz de mi vida y siento que me voy a morir. Y no era que estaba depresiva, sentía que me iba a morir. Y bueno, entonces, viste, cuando pasa algo así uno empieza a buscar las fichas adentro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, no entendía. Y bueno, y no encontraba nada, porque no había nada para que me tenga que morir. Tampoco estaba enferma, o sea, nada. Bueno, un mes estuve así, desesperada. Entonces, me acuerdo que hacía poco yo había hecho un trabajo chamánico que era unir los pedazos del alma. Entonces me digo a mí misma, bueno, algún pedazo estaba podrido y estoy sintiendo esto. Entonces voy a ver a esa mujer y ella me dice, mira Elisa, no. Lo peor que puede pasar con este trabajo que hicimos es nada, pero esto es de otro proceso tuyo. Y entonces yo me fui peor que como llegué, porque pensé que ella me iba a decir, mirá, es esto y ahí lo iba a poder resolver. No, no fue así. Entonces, a 2 cuadras de acá de mi casa, que llamo a esa esquina la esquina del darse cuenta, me doy cuenta, así como se abren las nubes, sale el sol, y me doy cuenta de que, claro, la que se había muerto era mi abuela Elisa. Ella, cuando mi papá le dice que mi mamá está embarazada de mí, al mes se muere. Y entonces yo dije, ah, es ella la que se murió, no yo. Pero, y ahí se acabó todo, no volví a sentir más nada de que me voy a morir ni nada. Entonces llegué corriendo a casa y llamé a mis hijos para avisarles qué era lo que había pasado. Y ahí se resolvió todo. Así es como funciona el doble. Pero bueno, gracias a Dios yo estoy estudiando esto, trabajando esto hace tiempo, pero bueno, me demoré un mes en darme cuenta. Pero bueno, me di cuenta. No sé qué sería de mí hoy si no me hubiera dado cuenta. Así es como funciona la memoria, ¿no? Tomando conciencia casi siempre con eso alcanza. Hay otras cosas que demoran un poquito más, no es tan simple. No es tan simple, pero bueno, el trabajo del árbol es largo. Las cosas más pesadas y más fuertes son las que uno resuelve el primer tiempo.
Y después uno va comprendiendo muchas cosas, ¿no? Porque ya tiene una forma diferente de pensar, ¿no? Como que ya hay como un mecanismo de comprender cosas. Hay muchos ejemplos, pero bueno, tampoco voy a estar dando tantos ejemplos. Pero bueno, les voy a contar esto de mis bisabuelos. Yo había hecho el duelo con mis bisabuelos, pensando que eran esos, unos bisabuelos polacos. Eh, yo siempre escuchaba, a mí nunca me había interesado nada del árbol genealógico, pero mi papá era un taurino y él siempre estaba contando cosas de la familia, ¿no? Él era muy, muy familiero, tenía muy buena memoria y lo llamaban primos de Estados Unidos, de Israel, de otras partes del mundo, porque él se acordaba todo y guardaba. Entonces él siempre contaba cosas en casa. Entonces por eso yo sabía que él cuando era chiquito se escribía con unos abuelitos de él que vivían en Polonia, que eran ricos, que tenían un almacén muy grande de todo. Y un día, cuando él tenía 12 o 13 años, no recibieron más carta de los abuelos. Entonces dedujeron que, como había empezado la Segunda Guerra Mundial, Hitler los había matado en un campo de concentración. Bueno, yo hago el duelo con unos bisabuelos, pensando que eran esos, y cuando mi pariente, que me contacta 3 meses después, me manda los datos correctos, veo que eh, eran otros bisabuelos. No eran los que yo hice el duelo, que aparte no pasó nada, nada. Entonces hago el duelo con los bisabuelos correctos, que eran los padres de mi abuela Elisa, que primero los nazis le sacan todo, le sacan todo, los dejan en la calle y al poco tiempo fusilan a los 500 judíos que quedaban en ese pueblo. Bueno, cuando yo veo esa información, me agarró una electricidad en todo el cuerpo y me sentía muy mal. Hice el duelo con ellos y fue terrible, terrible, terrible como ver una película de terror. Pero a partir de ahí hubo un gran cambio. Empecé a trabajar. Y yo dije, claro, en mi inconsciente había un aviso, si tenés plata te matan. Por eso nunca había logrado ganar un mango. Y ahí empecé a trabajar y estuve un año excelente. Bueno, este último año no es excelente. Los que saben de Argentina pueden comprender. Igual, yo sigo trabajando en mi árbol el otro lado, el lado materno. Eh, porque también soy doble de un abuelo materno. Pero a medida que uno va trabajando, va viendo cómo van cayendo las estructuras que nos iban tapando. Porque uno es el resultado de memorias, de costumbres, de en qué país estoy, si soy hombre, si soy mujer. El ser más importante, el ser primario está tapado de 1 millón de capas. Y con el árbol uno puede ir sacando esas capas. ¿Para qué? Para ser uno. Y no la resolución de las cosas que los que vinieron antes que yo dejaron sin resolver. Lo que pasa es que hay una fidelidad inconsciente muy profunda, familiar. Porque si yo dejo de repetir los problemas de mi abuela, de mi abuelo, de mi papá, de mi mamá, nadie va a querer, o sea, no voy a dejar de pertenecer a la familia. Esto es algo biológico, obviamente, es biológico. No es que conscientemente uno piensa, si yo dejo de repetir esto negativo, o sea, digamos que alguien tomaba, un bisabuelo tomaba, y yo soy doble de ese bisabuelo y tomo. Y si yo dejo de tomar,
voy a dejar de pertenecer a la familia y voy a quedar afuera y muero. Eso es un pensamiento biológico. Nuestro inconsciente piensa de esa forma. Por eso hay que trabajar en el consciente con esos aspectos para comprender por qué vuelvo a repetir tales conductas. En general son malas las conductas que nos molestan. Si fueran buenas no habría ningún problema. Pero bueno, nadie se pone a trabajar el árbol si está todo perfecto. Es así. Uno trabaja el árbol porque hay algo que está mal. Eh, entonces, hay que ser consciente de que para el inconsciente eh, es lo correcto. Pero no, hay que transformar eso que ocurrió, que le ocurrió al otro, al familiar de quien uno está haciendo doble, para poder liberarnos de este peso. Pero hay una buena forma de darle tranquilidad a este inconsciente de que no va a quedar fuera de la familia. Entonces, al hacer los duelos, que son los cortes de programas negativos, lo que uno propone a ese familiar es honrarlo y contarle que uno va a honrarlo de forma positiva. En lugar de tomar y estar siempre borracha, por ejemplo, dejo de tomar, tomo conciencia, si tengo que ir a Alcohólicos Anónimos lo hago, si tengo que hacer lo que tenga que hacer lo hago, voy a seguir perteneciendo a la familia, pero de una forma positiva. Entonces así nuestro inconsciente se calma y nos permite hacer el cambio, porque si no siempre está ese freno y no podemos realizar lo que necesitamos. No sé si queda claro. Si quieren hacer preguntas, ya saben, me pueden hacer preguntas. Yo estoy viendo acá en cámara si me escriben, este, si me escriben y necesitan tener alguna respuesta de algo que les inquieta. Antes decía sobre los datos. Hay personas que no tienen datos. Los datos que vamos a utilizar es cuál es el problema, ¿no? ¿Qué es lo que quiero resolver? Digamos, nunca logro estar en pareja, todas mis parejas son violentas, no logro ganar plata. ¿Por qué hay estas peleas eternas en la familia? ¿Por qué todos los varones de la familia ta? ¿Por qué todas las mujeres de la familia tal cosa? O sea, para hacer el trabajo del árbol es muy bueno poner un título de lo que más quiero resolver. Después se van a resolver las otras cosas, porque a veces uno tiene una lista larga. Pero hay que ver cuál es el más importante, qué es lo que más me pesa. No puedo tener hijos. ¿Por qué no puedo tener hijos? Si estoy sana y mi marido está sano, ¿qué pasa? Bueno, entonces cuando uno no tiene datos, el problema es una punta del hilo que nos dice qué le ha pasado a quienes hemos heredado. Si no puedo tener hijos, hay que ver qué le pasó, digamos que heredo algo de un abuelo, ¿no? Digamos que soy doble de un abuelo. Bueno, ¿qué le pasó al abuelo con los hijos? Él no reconoció hijos, hizo sufrir a los hijos. La mujer le robó los hijos. ¿Entienden cómo es? O sea, el problema está diciéndonos por acá, por acá. Nunca vamos a tener la certeza exacta, pero no hace falta, porque yo lo que quiero es resolver el problema que estoy cargando. Una vez trabajé el árbol de una mujer que tenía más o menos cerca de los 80 años. Y ella venía preguntando, ¿por qué no puedo estar en pareja?
La verdad que me dio una ternura terrible porque tenía casi 80 y pico y seguía con esa pregunta, ¿por qué no pude formar pareja? ¿Por qué no puedo encontrar? No, no era no pude, ¿por qué no puedo formar pareja? Bueno, empezamos a ver el árbol y las parejas eran un horror. Los maltratos de los hombres a las mujeres lo que hacían, o sea, el árbol le estaba diciendo, no tengas hijos, no te cases. Así como a mí me decía, no ganes plata, porque si ganas plata, te matan. Eh, Ella y su hermana, que tenían casi la misma edad, ninguna de las dos había podido tener hijos, ni casarse, ni estar en pareja 3 años, nada. Bueno, la respuesta estaba en qué ellos habían heredado de las personas que vinieron antes. Entonces, no hace falta tener datos. Igual cuanto más datos uno tiene, es más fácil y es más rápido. Pero si uno no tiene datos, también se puede hacer. Hay personas que fueron dejadas en la puerta de una iglesia y no saben ni siquiera qué día nacieron ellos mismos. Todos podemos hacer el trabajo del árbol. Eh, Obviamente que no es fácil hacerlo, no es fácil, eh, es comenzar una terapia o ir a tomar flores o ir a un homeópata. Uno tiene que dar vuelta a la media que uno es y ver lo que ocurre en nuestra vida. Eh, no es fácil, pero yo creo que las cosas que no son fáciles al final siempre terminan siendo muy provechosas y ricas para nuestra vida. A ver si me preguntan algo. Bueno. Montse. ¿Me escuchan bien? Porque me ponen todo el tiempo conexión deficiente. Contéstenme así sé si está bien o no. Bueno, no sé si está bien o no. Em, a ver, ¿qué más? Bueno, por ejemplo, las mujeres que han tenido abortos. Gracias, Male. Muy bien, gracias. Gracias, Cristina, Alberto, mi primo, Roxana. Por ejemplo, las mujeres que han perdido algún bebé, ya sea porque fue un aborto espontáneo o porque se hicieron un aborto. Esos bebés son muy importantes, primero a honrarlos, recordar que esas almas existieron, existen, y por algo eh, no pudieron llegar a un cuerpo. O los bebés que han muerto chiquitos o niños. Las muertes jóvenes son muy importantes trabajarlas. Les voy a contar lo de Emi. Emilia es mi nieta, que ahora tiene 1 año y 2 meses. Más o menos a los 6 meses empezó a enfermarse. Todos los meses estaba enferma. Tenía neumonía, tenía una infección urinaria, tenía no sé qué en la piel, tenía esto, tenía lo otro, y cada vez comía menos. Y yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? No era lógico. Entonces yo le decía a Johnny, Johnny, ¿pasa algo en tu casa? ¿Se están peleando con Male? Y él me decía, no, ma. Y entonces le digo, bueno, algo pasa, no puede ser. No puede ser, algo pasa. Claro, yo, obsesionada con el árbol, justo prendo Facebook y veo que Romina, que es una prima de mis hijos, pone, hoy sería tu cumple, primo. Mis hijos perdieron un primo de 26 años. Y ese día era el cumple de Gastón. Y era el 2 del 9.
Y Emilia nació el 7 del 9. Eso quiere decir que Emilia es doble de Gastón. Las muertes jóvenes son muy fuertes para el árbol. Tienen mucho peso, mucha carga y causan cosas. Lo que pasaba era que Emilia estaba siendo doble de Gastón, es doble de Gastón, y ella no podía vivir bien. Se enfermaba todo el tiempo, estaba con fiebre todo el tiempo y cada vez comía menos. Y había empezado a dejar de crecer. Y el pediatra ya no la pesaba para que la mamá no se ponga loca. Entonces cuando veo esto en Facebook, llamo inmediatamente al papá, a Johnny, y le digo, Johnny, hoy sería el cumple de Gastón. Y él solo me dijo, ¡Ah! Emilia es doble de Gastón. Y le digo, sí. Entonces yo inmediatamente hice un homenaje a Gastón en un papel, le escribí lo que lamentaba y toda la familia lamenta su muerte joven. Bueno, hice una hoja, escribí muchas cosas, me emocioné, puse muchas cosas y guardé ese papel, lo envolví y lo puse en el roble más lindo que tengo en la terraza, que yo amo los árboles, y lo puse en el roble más hermoso que tengo. Y a la noche Johnny hizo el duelo con su primo. A la mañana siguiente Johnny me dice, Ma, nunca la vi comer así a Emilia, comió bien y no tiene fiebre. Al otro día no tiene fiebre, al otro día no tiene fiebre, al otro día no tiene fiebre. Estuve por primera vez un mes sin fiebre. Bueno, así funciona el trabajo del árbol. Tomando conciencia. Es así. Es así, es increíble. Y Emilia empezó a comer y a crecer. Tuvo fiebre, pero de mucosidad y no volvió a tener cosas raras. Eh, y la verdad que qué suerte, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia de todas las personas del árbol, de qué es lo que les ha pasado, qué es lo que han vivido, para poder comprender por qué me pasa lo que me pasa, o por qué no me pasa, ¿no? En general, en general, lo que nos ocurre siempre es muy parecido. O no puedo tener hijos, o no puedo tener pareja, o no tengo plata. Siempre gira alrededor de esto, que es biológico, digamos. O sea, nuestro inconsciente es biológico, ¿no? Es básico. No hay que agarrar un diccionario para comprender, es básico. Comida, aire, cariño y casa, ¿no? La casa tiene que ver con el territorio. Es como cuando uno ve un video de animales y te muestran que viene el león, un león que ganó la pelea con otro león y mata a los leoncitos de las leonas que hay por ahí, porque él quiere poner su semilla. Entonces, si mata a esos leoncitos, las leonas van a estar ávidas de tener leoncitos otra vez. Es todo así, ¿no? El ser humano es igual, lo que pasa es que estamos pensando y nos mareamos con cosas, ¿no? Comprar, etcétera, ropa, nos mareamos con otras cosas que no son básicas, ¿no? Y nos creemos que lo básico es lo otro. Bueno, no, lo básico es la vida misma, ¿no? Estar feliz con quienes vivo, dónde vivo, con quién soy. Entonces, el secreto está en volver a la fuente, ¿no? A lo básico. Por ejemplo, bien, otro tema que se me ocurre ahora.
por ejemplo, tantas muertes de mujeres en todo el mundo, ¿no? Lamentablemente pasó siempre, pero ahora estamos prestando atención. Si uno empieza a ver a quiénes le pasa, empieza a buscar en su árbol y se empieza a dar cuenta que siempre hubo violencia en su árbol. Entonces, para que la violencia contra mujeres, contra chicos, contra quien sea, contra varones, la violencia se acabe, hay que empezar a limpiar cada árbol de cada persona, tomar conciencia. Por ejemplo, si en mi familia odian a los que usan boina verde, bueno, tomar conciencia de eso y deshacer esa creencia de que los de boina verde son enemigos. Todo está en uno, ¿no? Si yo nunca logro algo, tengo que ponerme a ver de dónde viene ese impedimento. Por ejemplo, si hay una familia que son todos abogados, ¿no? Hay que ir al primero que fue abogado, porque el primero que fue abogado está necesitando defenderse de algo, de alguna injusticia, seguramente muy grande, porque para que toda una familia sean abogados es porque la injusticia primaria fue muy grande. Vieron que hay familias que, bueno, todos tienen que ser contadores o todos son lo que sea. Hay que ir al origen, al primero, y tratar de encontrar por qué se hizo profesional en lo que sea. Médico, por qué es médico? Y hay muchas familias que son todos médicos. Bueno, porque el primero que fue médico, antes que él, seguramente alguien muy importante de su familia o algún conocido murió o vivió enfermo y no hubo nadie que lo pueda ayudar. Entonces, uno repara en la vida, uno repara haciendo lo que al otro le faltó. Quizás yo no quiero ser médico, pero hay una voz que dice tenés que ser médico y punto. Y voy y soy médico. Y por ahí no la paso bien siendo médico, pero es más fuerte. Entonces, trabajando el árbol, uno puede llegar a comprender quién quería ser médico. Por ahí dejo de ser médico cuando hago el trabajo del árbol. Y por ahí no, y lo hago con alegría, ¿no? Porque uno deja de reparar. Dejar de reparar es muy importante. A ver, acá alguien me pregunta, Cristina, ¿cómo sería el caso que me surge ahora? Un joven que nació en la fecha de su bisabuela y falleció en la fecha de su misma bisabuela. Bueno, este joven era re doble de esa bisabuela. Hay que ver qué le pasó en la vida a esa bisabuela que este joven vivió poco tiempo. También hay que ver qué enfermedad tuvo para morir tan joven, ¿no? Hay que ver qué pasó con esa bisabuela. eh, Hay que hacer el estudio y mirar qué pasó. ¿Por qué murió joven este hombre? Quizá esa bisabuela sufrió mucho y este joven viene a... Por ejemplo, cuando hay muertes jóvenes, enfermedades, eh, parálisis cerebral, autismo, síndrome de Down, esas no me acuerdo cómo se dice la palabra. Bueno, cuando alguien en la familia nace teniendo esto, viene a reparar, viene a sanar el árbol, ¿no? Mucha gente dice es un angelito, claro. Él, él se hizo cargo, este joven, por ejemplo, que vos me estás diciendo, se hizo cargo de todo el dolor de esa bisabuela o de todas las injusticias que sufrió esta mujer, o digamos que fue una persona muy negativa. Bueno, tomó todo eso y... Ah, mira, los dos fallecieron de infarto. Bueno, cuando hay infarto en general
es porque hubo algún problema con la casa, el hogar, lo que ellos sentían su hogar, ¿no? Su lugar, el hogar y los cariños de la gente que habita ese lugar. Las enfermedades tienen mucho, o sea, todas las enfermedades no son casualidad. Eh, las enfermedades están contando una historia de quien la posee y de quien uno ha heredado esa enfermedad. Eh, a ver. A ver, a ver. Los dos fallecieron de infarto. Con el trabajo del árbol también se puede, o sea, hay personas que de título ponen ¿por qué tengo tal enfermedad? Bueno, la enfermedad es también un hilo que nos va llevando al origen de por qué esta enfermedad se plasmó en mí y nos puede ayudar a revertirla si hay tiempo. A veces hay tiempo y a veces no hay tiempo. En general hay tiempo. Dice cuando uno tiene diabetes. En general la diabetes quiere decir que la casa en la que estoy está dividida, ¿no? Está rota. Por ejemplo, un matrimonio que ya no se ama, pero viven los dos ahí. O por ahí la mujer ama al marido y el marido ya no, pero están ahí. O al revés, la mujer ya no lo ama, pero está ahí. Entonces muchas veces se da diabetes. Otras veces, en lugar de ser esto, que estoy diciendo de una casa dividida, puede ser en los hombres por soportar. Digamos eh, que están en un trabajo que no soportan la presión, pero igual la soportan. Es muy fuerte la presión, pero igual yo me la banco. Bueno, pero me la banco tiene un costo. Muchas veces se produce una diabetes. Y en mujeres se traduce de otra forma. Digamos que me quiero separar de mi marido, ya no lo amo, no lo soporto, es un asco, pero no tengo a dónde ir, no tengo plata. No quiero perder todo lo que trabajé toda mi vida si me separo. Entonces se produce una diabetes, ¿no? Por asco. Yo tengo que estar con este tipo, me da un asco y se me produce una diabetes. En general son estas tres cosas, ¿no? Una casa, igual son casi la misma, ¿no? Me tengo que quedar ahí, en ese lugar, soportando. Eh, Cada enfermedad, cada cosa tiene otro origen. Pero bueno, cuando uno se pone a estudiar y empezás a darte cuenta, la verdad que es re coherente, muy coherente lo que uno ve. Eh, a ver qué más. Por ejemplo, vamos a los chicos. Las enfermedades de los chicos. Cuando un chico se enferma hasta los 13 años más o menos, que ya se empieza a desarrollar, las enfermedades no son de los chicos, son una expresión como un caño de escape de papá y mamá. Si mamá y papá están bárbaros, no voy a tener un chico que tenga nada. Cosas simples. Fiebre porque tiene mocos. Pero cuando hay enfermedades, hay que ir a mamá y a papá. No es que son los culpables. Los chicos son emergentes del clima de mi hogar. Y es re lógico. Lo mismo pasa con los animales domésticos. Si al gato se le cae el pelo o está re loco, bueno, hay que ver qué pasa en casa, ¿no? Con los chicos es lo mismo, exactamente. Y entonces esto es, la verdad que muy bueno porque es mucho más simple encontrar y resolver lo que le está pasando a los chicos. Tengo que mirarme a mí como madre o
como padre, qué está ocurriendo. Y ser sinceros, ¿no? Abrir el tema. Es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Las cosas que pueden estar ocurriendo son muy amplias. A ver, otro tema. No sé si me quieren preguntar algo. A ver. Por ejemplo, la piel. La piel tiene que ver con el contacto, con el otro. Y también es un límite. Si estoy teniendo algún problema en la piel, tengo que ponerme a pensar qué me está pasando y con quién. ¿Qué problema de relación estoy teniendo con alguien? También tiene que ver el lado del cuerpo, si es el lado izquierdo, si es el lado derecho, si soy zurda, si soy diestra, ¿no? Por ejemplo, los problemas de cáncer de mamas. Si soy diestra y tengo algo en la mama izquierda, no hace falta que sea cáncer, un nódulo benigno. En el lado izquierdo y soy diestra, tiene que ver con algo de mamá. Eh, con el lado derecho tiene algo que ver con no me siento protegida por mi pareja o mi papá o el hombre con quien estoy. A ver qué puede estar ocurriendo en una familia donde los hombres tienen problemas de corazón. Eh, bueno, es lo que dije antes. El corazón en general tiene que ver con el territorio, ¿no? Seguramente el primero que empezó con problemas del corazón de la familia habrá tenido una gran decepción amorosa. Hay que buscar. Por ahí fue ignorado o no se sintió querido. Hay que buscar ahí qué pasó. Y después eso se va heredando, ¿no? Entonces ya queda como una marca en la familia. Esto es de un hombre, vos decís que todos los hombres. Entonces ya todos los hombres que heredan este problema ya desconfían de las mujeres. Porque al primero le rompieron el corazón o le sacaron la casa. La mujer se quedó con la casa y se quedó él sin casa y sin amor. Hay que empezar a investigar. En general pasan ese tipo de cosas. Obvio que no es un librito que corazón tal cosa, hay que investigar, pero en general la pista más o menos anda por ahí. Bueno, volvemos a la piel. Digamos que tengo un eczema en la mano izquierda, y yo soy diestra. Bueno, la mano en general tiene que ver con mi trabajo y también tiene que ver con el padre. Entonces uno empieza a buscar, ¿qué me pasa con el trabajo? ¿O qué tiene que ver con mi papá y también con mi mamá? Porque el lado izquierdo es el lado maternal de mi mamá, ¿no? ¿O qué pasó entre mi mamá y mi papá? ¿O qué pasó en el trabajo con mi papá y con mi mamá? Es así, digamos. Toda esta técnica del árbol genealógico de Enrique Corbera, de Alejandro Jodorowsky, de Fleche. Bueno, hay un montón de personas que logra, Anne Schutzelberger, que fue la primera que empezó a relacionar. Bueno, voy a hablar un poquito de ella. Anne era una psicóloga o psiquiatra, no me acuerdo, una psicóloga creo, que vive todavía, es una mujer muy mayor, que empezó a darse cuenta por una charla que tuvo con una de sus hijas que había algo que se repetía en su familia, ¿no? Que el primer hijo, no me acuerdo bien cómo era, siempre el primer hijo pasaba tal cosa. A la madre, a ella, a su abuela. O sea, a tres personas del árbol le había pasado exactamente lo mismo con el primer hijo. Creo que habían fallecido, algo así. Y entonces la hija mayor le decía, ma, ¿por qué? Esto es rarísimo, ¿cómo puede ser?
¿cómo puede ser que haya este tipo de repeticiones? Que pase una vez, bueno, pero tres. Entonces ella ahí empezó a estudiar las repeticiones. Por ejemplo, es muy bueno ir anotando fechas, ¿no? ¿Por qué? Porque las fechas se llama ¿cómo era el? No sé, síndrome del aniversario, algo así, no me acuerdo cómo es el título del aniversario. Por ejemplo, hay familias que en junio siempre pasan todas las cosas. Hubo tal accidente, se quemó la casa, o sea, siempre hay un mes alrededor del que siempre pasan cosas. Entonces esto nos está diciendo que arriba en el árbol, en ese mes, alrededor de ese tiempo, pasó algo muy importante y grave. Entonces, la memoria colectiva del árbol repite, repite, repite. ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos antes, la fidelidad familiar inconsciente. Para yo pertenecer a esta familia, tengo que repetir lo que pasó, aunque sea negativo y aunque ya no sirva, ¿no? A ver qué dice, tengo 2 hijos, Mirna, de 5 y 7 años, sufren enfermedades respiratorias, broncoespasmos, neumonitis, bronquitis. Mi hijo pequeño tuvo 8 bronquiolitis consecutivas. Bueno, cuando pasa esto hay que primero ver si son ellos dobles de alguien del árbol, de quién. Y hubo alguien, este doble, está diciendo que no podía respirar. Esto puede ser porque hubo humo, porque hubo gases o porque había alguien que lo ahogaba. No con humo, pero alguien que lo sofocaba. ¿Viste cuando uno dice, no puedo respirar con esta persona cerca? Bueno, entonces hay que investigar qué pasó, quién, cómo, quién de esos familiares, qué familiar es el que está eh, provocando que estos chicos expresen este ahogo. Por ahí puede ser una mujer que estaba en un matrimonio terrible, que se sentía ahogada, pero bueno, no tenía forma de escapar. O alguien que realmente murió en un incendio y no podía respirar y el humo llenó sus pulmones y quedó esto. El abuelo de mi marido murió en un incendio. Bueno, ahí lo tenés. Es así, Mirna, es así. Es así. Entonces hay que tomar conciencia, hacer el trabajo del árbol, los duelos que hay que hacer, los cortes de programas, con ese abuelo. Habrás sufrido tanto que tus hijos vienen eh, a honrar a este abuelo que sufrió tanto. Este tema del árbol, el trabajo del árbol, lo que primero hay que hacer es reconocer el dolor de los que han venido antes. Reconocer el dolor, porque en general nadie reconoce nada, ¿no? Y nosotros estamos vivos gracias a que ellos existieron. Eso es lo más importante del trabajo del árbol. Honrarlos de forma positiva, recordarlos, hacerles un lugar en la familia. Por ejemplo, hay muchos hijos no reconocidos, ya sea por el padre o la madre. Esos hijos dejados afuera, de alguna forma, los que sigan en nuestro árbol van a tomar nota eh, y bueno, lo van a hacer recordar, ¿no? De alguna manera. Si yo soy un hombre que tuve un encuentro extramatrimonial y dejo embarazada a una mujer y esta mujer tiene el bebé y yo no reconozco a ese hijo, después mis hijos,
o los hijos de mis hijos, esto se va a repetir de alguna manera. ¿Qué dice Roxana? Es muy importante saber nuestra historia y también contárselo a nuestros hijos. Sí, Roxana, es muy importante. Gracias, Marta. Gracias, Mirna. Es muy, muy importante que no haya secretos, porque los secretos son el caldo de cultivo para lo peor. Y las muertes jóvenes. Obvio, los asesinatos, bueno, todas esas cosas tan fuertes, ¿no? Las injusticias, los asesinatos, los secretos no sirven. Yo, por ejemplo, he tenido mujeres que habían abortado hijos antes de casarse y yo le decía, vos tenés que contarle a tu hijo para... No, yo no le pienso contar. Y bueno, entonces no vas a poder resolver este tema. Tenés que decirle a tu hijo que él le pasa esto por tal cosa. No, no le pienso decir. Bueno, entonces no se va a resolver el tema que querés resolver. Es así, ¿viste? Es así. Bueno, ya estamos llegando a la hora. Yo voy a empezar a hacer charlas de estas bastante seguido. Si alguien tiene algún tipo de consulta, me escribe a mi mail o a mi página o a cualquiera de las páginas. Y, y bueno, y nos ponemos en contacto. Eh, Investiguen su árbol, porque está en sus manos mejorar su vida. Es así. Bueno, un beso grande, muchas gracias a todos los que me han visto y me han escrito y nos vemos pronto. Chao.